Hola, buenos días. Vamos hoy día a entrar a ver la unidad 4, que es uno de los capítulos quizás más importantes dentro de nuestra rama, de nuestra profesión, dentro de la medicina veterinaria, como son las enfermedades, ¿no? Sabemos que nosotros tenemos esa gran responsabilidad de poder, digamos, controlar y mejorar la salud, en este caso todas las, de todas las especies u organismos, digamos, eh, que nosotros tenemos muchas veces al frente de nuestra responsabilidad. Entonces, vale la pena, digamos, de tomar en cuenta ese tema muy importante de lo que concierne las principales enfermedades en las abejas Apis mellifera. Cuando nosotros hablamos de las principales enfermedades Apis mellifera, estamos nosotros refiriéndonos a la patología apícola. Esa patología apícola que debemos conocer de antemano para poder nosotros diferenciar ciertas enfermedades, tanto bacterianas, tanto enfermedades virales, micóticas, y por qué no decirlo, enfermedades parasitarias, para precautelar una remota posibilidad de producirse altas tasas de mortalidades en las abejas Apis mellifera. Por lo tanto, sin embargo, voy a continuar, digamos, con este tema, mencionando de que es importante o, o de suma importancia que el apicultor o la persona que está al frente de un colmenario o un apiario debe tener esta persona un alto grado de conocimiento, y por qué no decirlo nosotros como veterinarios, ese conocimiento claro y preciso sobre la patología apícola. Conocer cuáles son ese grupo de enfermedades que están afectando la salud de los animales, en este caso de las abejas, para evitar en parte, ¿no? Esas altas tasas de mortalidades. No lo vamos a controlar un 100%, pero sí podemos nosotros, de alguna u otra manera, ayudar a que este importante insecto, que cumple muchas funciones, como en la polinización y por qué no decir en la recolección del néctar para transformarlo en miel y polen, debemos nosotros también estar al frente para de esta manera lograr el éxito deseado. Entonces, por lo tanto, el riesgo de contraer muchas enfermedades en las abejas de miel o Apis mellifera dependen de varios factores. Pero vamos a dividir, como para entenderlo mejor, en dos factores preponderantes, que son los factores externos y los factores internos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los factores externos, eh, son aquellos que conllevan o que tratan de aumentar el riesgo de contraer enfermedades en las abejas. Y por lo tanto, sin embargo, pues lo podemos mencionar o citar de la siguiente manera, estos factores externos. Uno de ellos podemos nosotros tomar a consideración, y esto es muy importante tener claro, es hacer un estudio minucioso, quizás hacer una evaluación, quizás un poco más de experiencia, de observación, como es el lugar del colmenar, donde el apicultor o la persona quiere ubicar su colmena, ¿cierto? Es un lugar que va a cobijar a estas colmenas, en donde existen dentro de cada colmena alrededor de 40, 50 mil abejas, que justamente con su reina y sus pocos zánganos
Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta esta parte, ¿no? Y se presenta mayor riesgo de contraer enfermedades las abejas cuando las colmenas o el colmenar están en lugares muy húmedos, ¿no? Es decir, muy húmedos. ¿Y por qué se hace humedad? Justamente porque muchas veces en la zona existe demasiados árboles y por lo tanto hay mucha sombra, o son lugares sombríos en donde no penetra la luz solar para realizar justamente el mantener ese equilibrio, justamente la humedad. La humedad debe existir, pero no en exceso. Por lo tanto, es importante muchas veces que ingrese horas de sol en la mañana o en la tarde, o al mediodía quizás, dependiendo de la región, dependiendo a veces estamos entre dos colinas o estamos dentro de una montaña o de una altitud en la que muchas veces la vegetación es alta, pero deberíamos nosotros muchas veces desbrozar árboles para que de alguna u otra manera exista ventilación, exista eh, la penetración de los rayos solares, que sabemos que cumple muchas funciones, digamos, tanto en las plantas como en los animales. Por lo tanto, sin embargo, esa humedad tenemos que tomarla muy en cuenta, ¿no? Y de esa manera, digamos, nosotros podemos ayudar a controlar este problema, digamos, del exceso de la, de la humedad relativa. Entonces, yo diría, digamos, que si yo soy una persona dedicada a la actividad, podría quizás, digamos, no dejarlo a libre, donde hay a libre, al campo abierto, como se dice, sino que más bien podríamos pensar en hacer una ramada con materiales de la zona, ya sea con cádiz, con hoja de palma o si el recurso me permite, hacerlo con diferentes tipos de tejados para poder ubicar las colmenas y poder quizás, digamos, de alguna u otra manera, si tengo una corriente de luz, si es que no hubiese, o si estuviese, digamos, en el lugar, podríamos nosotros poner ventiladores, digamos, a ambos costados, capaz, digamos, que la aireación nos ayude a controlar. Porque muchas veces hay brisas constantes en ciertas regiones y de esa manera nosotros podríamos controlar. Entonces, ahí está la mano del hombre para acondicionarle todos los factores bioambientales, digamos, para que el insecto pueda vivir, digamos, en armonía dentro de la tecnología. Otro factor externo, digamos, que también tenemos que nosotros tener muy en cuenta, es el material con el cual está construida la colmena. Cuando hablamos nosotros del material, estamos hablando muchas veces de la madera, que es construida de tipo de madera, que muchas veces hay tipos de madera que son muy poco transpirables, ¿no? O muchas veces las colmenas ya están envejecidas, ya han pasado un largo tiempo, digamos, que no han prestado los servicios y por lo tanto tenemos que renovar esas colmenas. Pero, por lo tanto, muchas veces en el madero se fijan, digamos, hongos y tipos de bacterias. Muchas veces nosotros tenemos que renovar las colmenas. Ahora, en la actualidad, digamos, hay muchas colmenas que son construidas de diferentes materiales, como son de plástico rígido, hay otros, bueno, hay materiales de fibra de vidrio, están construyendo de, de diferentes, de inclusive cartón pesado, pero muchas veces nosotros tenemos todavía en nuestro país un material que es de un material, digamos, que es la madera, digamos, un material orgánico, natural, que podemos solamente utilizar madera que no trate de atraer el agua o de beberse el agua de la lluvia más que todo, ¿no? Por lo tanto, digamos, tenemos que pintarla, tenemos que muchas veces renovarla, podemos sacar el colmenar, ubicarla en una nueva y luego la podemos hacer la limpieza, desinfección y luego podemos reutilizarla. Pero ahí está justamente, como decía, la mano del hombre, digamos que debemos ser observadores. La observación es importantísima, ¿no? Y esto favorece la presencia de micócidos, a hongos que son enfermedades muy frecuentes cuando hay alta, como habíamos visto en lo anterior, la humedad, ¿no? O en lugares en donde no hay penetración del luz solar. Y por otro lado, también debemos mencionar que podía mencionarse, digamos, quizás como factor externo, que aunque muchos no los incluyen, pero yo diría que sí vale la pena mencionarle que son los deficientes manejos del término. Hay muchas personas
quizás muchos apicultores que no realizan un buen manejo, ¿no? Por lo tanto, si una vez que va a debilitar al enjambre, es decir, que tenemos que hacer un calendario de revisión de revisión de cada colmena, ¿no? De acuerdo al número de animales, cuando ya, o perdón, del número de colmenas que tengamos en uno o varios colmenares, tenemos que programarnos, ¿no? Si el día lunes voy a visitar el colmenar número uno, con 20, 30 colmenas, tendría que yo irme en horas, digamos, dependiendo de los factores bioambientales, que no hay lluvia o nieve o muchas veces, digamos, granizo, en ciertas regiones que podemos tener nuestros colmenares, entonces tenemos que programar. Entonces tenemos que hacer ese buen manejo. No es solamente hacerlo, ese buen manejo o excelente manejo de las colmenas para poder, de esa manera, ese habitáculo tenga en buenas condiciones y de esa manera no se debilite el enjambre o no se enfermen de alguna otra manera el colmena. Recordemos que dentro de esa colmena o de ese pequeño hábito existen alrededor, son miles de individuos en donde podían uno, una vez a que vaya con un agente patológico, podría desencadenar un problema. Entonces siempre se ha mencionado que, la, que las abejas cuando son débiles, por eso que las abejas limpiadoras son las que están controlando cuando hay problemas, digamos, y tratan de liberar por la piquera todo lo malo, y muchas veces cuando las colmenas están fuertes siempre no se enferman. ¿Por qué? Porque justamente siempre hay muchas abejas limpiadoras y protectoras y que pueden justamente, quizás hasta se ha considerado, se ha hecho estudios que una abeja fuerte, hasta la varroa sí la puede controlar, o sea, liberando las varroas hacia afuera y controlan la evaporación. Quizás me vale mencionar, digamos, con otros factores externos que en muchos textos no lo mencionan. Son conocimientos, digamos, de un poco de observación, digamos, que la presencia de pesticidas, que también es un factor externo que no nos podemos nosotros dejar a un lado o deslindarlo de este factor externo que en la actualidad, digamos, pues el mal uso, el uso o el abuso de los pesticidas, digamos, que están realizando para el control de maleza o control de la entomología o de parásitos o enfermedades en las plantas, el agricultor lo maneja o lo usa sin ninguna responsabilidad o sin tomar en cuenta que cuando hacen sobredosis del uso de los pesticidas, en este caso de los agroquímicos, que podían también, digamos, ser un factor que causan altas tasas de mortalidades, aunque no es un problema, digamos, de enfermedades, pero es un problema preocupante que también nosotros como apicultores tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Esa instalación, cuando hacemos nosotros hablamos en la parte inicial de la instalación del apiario o del colmenar, ya que este causa altas tasas de mortalidades, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos muchas veces, ¿no?, nuestro colmenar cerca de lugares en donde se utilizan por grandes cantidades de pesticidas, ¿no? Por decir ejemplo, yo lo tomaría como ejemplo en la zona de la provincia del Oro, si yo tengo un colmenar cerca de Bananera y donde se realizan, digamos, fumigaciones de agroquímicos con avioneta, entonces eso, digamos, habría que tomar en consideración qué día van a fumigar o estar en contacto con las personas con los dueños de bananeras para poder cerrar la piquera y en las horas de fumigación y dar 3, 4 horas, digamos, de mantener de no darle libertad a los insectos. Quizás, digamos, en parte iría haciendo un estudio, digamos, bien programado para evitar las altas tasas de mortalidades, que también un problema, digamos, externo que debemos también tomar en cuenta. ¿Por qué no decirle en nuestra región? Nuestros agricultores también utilizan muchos agroquímicos, más que todo en el valle del río Puerto Viejo y de todas las zonas, digamos, o de cantones rurales de nuestra provincia. Quizás otro factor externo que tampoco lo mencionan en los estudios, digamos, yo creo que también la falta de esa flora apícola que conforma justamente las plantas nectíferas o las plantas poliníferas, quizás también es un factor externo que debemos nosotros tomar a consideración. Si yo pongo un colmenar o un apiario en donde la flora apícola es muy escasa, y justamente en este caso, pues si no va a haber néctar ni polen, ¿qué es lo que va a suceder en el organismo de las abejas
insecto minúsculo. Justamente las abejas van a debilitarse, se van a evitar y por lo tanto, sin embargo, va a haber una tendencia, digamos, a enfermarse con mayor frecuencia, ¿no? Porque su sistema inmunológico puede estar bajo, porque inclusive puede haber vitaminosis, falta de minerales, etcétera, la proteína misma que se encuentra justamente en el polen y en el néctar. Entonces, por lo tanto, sin embargo, también vale la pena, digamos, que cuando yo voy a instalar a un colmenar, tengo que hacer un estudio, digamos, de qué plantas nectíferas y poliníferas están en ciertas épocas del año, porque recuerde que esto es de acuerdo a un calendario, entonces nosotros podemos jugarla. O caso contrario, hacer alimentar suplementariamente, ya sea con jarabe de azúcar enriquecido o también con candy o con tortas proteicas que ahora inclusive ya se venden en el mercado, o caso contrario yo realizo la preparación utilizando la harina de soya o de soja con leche en polvo, puedo poner ciertas vitaminas minerales, hago una torta, como una compota y luego le pongo sobre los bastidores justamente de la cama de cría o de la cama de producción. O caso contrario, pongo una cámara sin un método, digamos, que también yo lo he utilizado. No utilizo, pongo la cámara como es el cajón o la alza sin ningún bastidor o sin un marco y dejo ese vacío y ahí ubico, digamos, tanto el alimentador para jarabe como para poner la torta. Ahí le doy más aireación y pongo la entretapa y la tapa. Dejo ese vacío, ¿no es cierto? Entonces, el apicultor debe estar justamente siempre haciendo estudios cuál es lo mejor. Entonces, por lo tanto, sin embargo, esa falta de plantas nectíferas poliníferas podría justamente también ser una de las causas que podemos nosotros también tomar muy en cuenta. Usted bien la sabe, la calidad del agua también. Esto no lo mencionan los textos y me he atrevido, digamos, de mencionarlo porque yo creo que también cuando las abejas no tienen una buena calidad de agua o están consumiendo una agua de mala calidad, entonces por lo tanto pueden también consumir esa agua por la necesidad de la conservación, digamos, de su organismo y de necesidad, digamos, de mantener la colonia. Entonces, por lo tanto, sin embargo, tenemos que también siempre proveerle de agua muy cerca del colmenar para que puedan tomar el agua y de esa manera hacer hacer un buen estudio, ¿no? Un buen estudio quiero mencionar, un buen estudio de la calidad tanto desde el punto de vista físico del agua, este recurso importante. Como factores internos, bueno, hay otros factores externos que podemos mencionar, pero eso creo que son los más importantes. Dentro de los factores internos, pues tenemos lo siguiente, ya habíamos mencionado que un enjambre o una colmena con una población baja eh, de abejas, en este caso, tiene un mayor riesgo o un tiene la más predisposición de enfermarse, ¿no? En este caso las crías y las abejas adultas. Que vamos a ver nosotros más adelante, que las abejas justamente existen las enfermedades que son las enfermedades se dividen en dos grupos, las enfermedades de la cría y las enfermedades de la abeja adulta, ¿cierto? Hay enfermedades que solamente atacan a la cría y otro grupo de abejas, las abejas adultas. O caso contrario, hay enfermedades o agentes patológicos, agentes causales, en este caso afectan tanto a la cría como a las abejas adultas. Por lo tanto, eso lo vamos a ver más adelante. Otro factor importante, otro factor interno, digamos, que puede causar el problema, además de un hambre débil, otra causa es cuando no se hace una buena limpieza de las abejas obreras nodrizas. Recuerden que nosotros tenemos un grupo de abejas que están haciendo la limpieza, la reconstrucción, la alimentación, la producción de cera, todo ese trabajo de acuerdo a la edad de la colmena, el trabajo de las abejas dentro de la colmena, que son las nodrizas, y por lo tanto, sin embargo, cuando estas no realizan o mantienen una buena limpieza, por lo tanto las crías no van a estar en buen estado de salud y el enjambre no va a estar sano, por lo tanto, sin embargo, esto es importante, digamos, por eso que un enjambre que va a la mano con un enjambre débil, ¿no? Es porque no hay nodrizas limpiadoras y por lo tanto
no se va a lograr el éxito deseado dentro de la limpieza, que sería dentro de la limpieza, y vale la pena mencionar como desinfección. Entonces, por lo tanto, un buen manejo, en este caso, un buen manejo de la colmena, como ya hemos mencionado anterior, que está en responsabilidad del apicultor, se debe realizar justamente dentro de la colmena. Justamente el apicultor tiene que hacer periódicamente una buena revisión, que ya lo habíamos mencionado como un factor externo, que también, digamos, si yo no tengo una experiencia y yo voy a la colmena, no observo bien la piquera, si por decir hay abejas muertas, muchas veces hay residuos de, de presiones o muchas veces puede observarse cuando está muy sucia la piquera, digamos, porque a veces hay unos problemas de diarrea o de mebiasis, etcétera. Tengo que tomar muestras de abejas o, caso contrario, pedir ayuda para poder justamente solucionar el problema de una remota posibilidad de una enfermedad y poder así hacer el tratamiento. Entonces, por lo tanto, sin embargo, este manejo del interior de la colmena, justamente, si no se hace un buen manejo, un buen control, entonces las abejas se van a enfermar. Y si hace un buen manejo, no vamos a tener ese problema de patogenicidad, o de virulencia, digamos, de ciertos entes patológicos que puedan causar, digamos, daño tanto a las crías como a las abejas adultas. El alimento suplementario, también como la preparación o el uso de un mal alimento suplementario, porque sea de mala calidad, entonces podría también ser una causa interna. Es decir, cuando yo preparo un jarabe de azúcar, la calidad del agua, o muchas veces puede ser de que el azúcar vino contaminada, puede suceder, ¿no? Porque muchas veces tenemos que tener en cuenta que a veces la persona que vende el azúcar, si es por saco, por libra, como sea, a veces derraman sustancias, pues digamos, de toxicidades, como pues, dice, le derramó un frasco de cloro, de qué sé yo, de algún desinfectante, cayó sobre los sacos de azúcar, es probable. Eh, Algo que accidental, ¿no? Que podríamos utilizar el azúcar y por lo tanto, sin embargo, podría ser una de las causas, ¿no? O muchas otras causas. Entonces, ese alimento suplementario de mala calidad, no el jarabe de azúcar con agua, no es segura, ¿no? Por lo tanto, también esto podría causar problemas. O caso contrario, si yo preparo el agua con azúcar, el azúcar con agua de 2:1, una libra de azúcar, un litro de agua, o 2 libras de azúcar, un litro de agua, yo quiero alimentar a la reina, entonces por lo tanto se puede producir fermentación del jarabe en el alimento. Entonces, o caso contrario, si hago el candy o la torta proteica de mala calidad, yo la pongo sobre la colmena, me pregunto, ¿irán a comer ese candy o esa torta proteica las abejas? Y la pregunta. Entonces, por lo tanto, tenemos que nosotros ir al día siguiente, en la mañana o en la tarde, para ver si están consumiendo el jarabe o no. Caso contrario, lo retiro. No dejarlo ahí hasta que se fermente y pueden causar grandes problemas. No se van a consumir el jarabe de azúcar, por mucha hambre que tengan, porque saben que hay problemas de eso y de mala calidad y las abejas van a rechazar esa torta o ese alimento. Por lo tanto, sin embargo, es responsabilidad ya en este caso del apicultor. Entonces, bueno, otros factores, digamos, entre los más fundamentales son los que acabo de mencionar. Entonces, las enfermedades o la patología apícola, digamos, o las enfermedades de patógenos, lo vamos a dividir, que afectan a las abejas en dos grupos. ¿Cierto? Estas enfermedades las dividimos en enfermedades de la cría, que justamente desde larva hasta prepupa, solamente en esa fase, cuando está desoperculada o operculada, podrían justamente atacar y pueden matar a las crías, ¿no? En este caso, desde larva hasta prepupa. Hay muchas de pupa, que muchas se llegan a morir y formar justamente como la cría ensacada, como el mal negro, etcétera, y enfermedades de la abeja adulta. Entonces, justamente son dos grupos, ¿no? O caso contrario, hay enfermedades que se dan en la cría, en las larvas prepupa, como también en abejas adultas. Entonces, las enfermedades en las crías, en este caso, hablamos de las larvas y las prepupas, entonces, en esa fase, desde el huevo hasta en adelante. Entonces, vamos a mencionar algunas de estas, como son las fosferiosis,
Ascospheriosis porque es producida por un hongo. Ya habíamos visto nosotros que el exceso de humedad o el mal manejo de las colmenas podría justamente producir hongo y por lo tanto, sin embargo, pues esa es una enfermedad de las crías. La otra enfermedad, digamos, de la loca americana, que muchos hablan de la dos loques, la loca americana y la loca europea. Creo que ya no, ustedes están haciendo un trabajo de consulta, por lo tanto, sin embargo, yo quisiera que ustedes traten de cruzarse la información para poder tener todas las enfermedades cada estudiante, ¿no? Es decir, digamos, deben ustedes tener ese material, no solamente porque a mí me tocó sobre las dos enfermedades y nada más. Tenemos que tener una información clara y precisa. Yo solamente voy a reforzarla aquí. Y entonces, por lo tanto, sin embargo, más que todo la loca americana es una enfermedad que ataca o que afecta a las crías. Pero también incluimos las locas europeas. Pero vale la pena mencionarla. Hay otra que es la enfermedad que son la cría pétrea o que es producida por el aspergillosis o Aspergillus, que es también un hongo, justamente como el nombre dice, cría pétrea, ¿no? Y justamente la cría se pone de color negro, ¿no? Hay otra enfermedad, digamos, que se considera, digamos, que ataca a las fases de larvas y pepupas, que es la cría ensacada, ¿no? En la actualidad, digamos, ya se están hablando de otras enfermedades, digamos, que atacan a las crías, que también inclusive ya, de acuerdo a estudios, también ya se están mencionando, digamos, otros tipos de, de enfermedades que justamente debemos nosotros irlas incluyendo, como es el virus FASMIR, como es el virus X, el virus Y, etcétera, otros virus que van siendo estudiados e identificados, ¿no? Es decir, por ir estudiando a un virus al momento del laboratorio o al momento de hacer la tinción, van reconociendo que son otros virus. Pero bueno, eso digamos, entre los más fundamentales vamos a ir viendo eso. Hay muchísima literatura para poder investigar si es que le interesa justamente ampliar este campo de la patología apícola o de las enfermedades tanto en las crías como en las abejas. Dentro de las enfermedades de las abejas adultas, ya cuando las abejas ya las abejas son pecoreadoras o salen del interior hacia el exterior, podríamos nosotros decirla de enfermedades internas y externas, pero es hacia el individuo. Por lo tanto, sin embargo, dentro de las abejas adultas tenemos también a esta loca americana y europea, como le decía, que se da en la cría y se da en la adulta. O sea, es una enfermedad que se da en este caso tanto en cría como en abejas adultas. Luego tenemos la acariasis, que es una enfermedad, digamos, propia de las adultas, la ELAX, que es una enfermedad también muy común en muchas regiones del país y del mundo, la varroasis, que es una enfermedad que se ha propagado por todo el planeta. Tenemos la mebiasis, tenemos otra enfermedad que, aunque está dentro de otro grupo, pero también es una enfermedad o un problema más que todo, digamos, que es el escarabajo entre otras, ¿no? Que vamos a mencionar, como son la aspergillosis, algunas bacteriosis, virosis y otros, y otras bacterias, digamos, que están causando como el síndrome de la desaparición, bueno, entre otras, ¿no? Eh, entonces, como vemos nosotros aquí, digamos, existen 6 enfermedades importantes que dañan directamente a las abejas, como ya hemos mencionado, la loca europea, la loca americana, la cariasis, la tropela el escarabajo y la varroa. Por lo tanto, sin embargo, son enfermedades que ya son enfermedades que causan altas tasas de mortalidad y por lo tanto, sin embargo, es importante conocerlas. Y entonces, por lo tanto, dentro de las enfermedades de la cría, vamos a nosotros a mencionar una enfermedad que es muy importante conocerla, que es la ascospheriosis, que es justamente una enfermedad que ha atacado durante mucho tiempo a las crías y por lo tanto, sin embargo, debemos tomar muy en cuenta el, esta enfermedad de la ascospheriosis. Cuando nosotros hablamos de ascospheriosis, estamos hablando de una enfermedad de las abejas, en este caso de las crías, producida por un hongo
llamado o conocido por el nombre de Ascofaera o Ascofaera, ahora no mucho le dicen Ascofaera, ¿no? Como está mencionado ahí, Ascofaera apis, la cría afectada, en este caso se muere y por lo tanto se muere dentro de la saldilla, ¿no? Es decir, que tiene una consistencia, pues en este caso, de un trozo de pizza, ¿no? Por lo tanto, digamos, es un problema serio en este caso de las abejas que tenemos que nosotros tomar muy a consideración cuando vemos, digamos, que el opérculo, digamos, cuando está desoperculada se pone como